En esta segunda parte de nuestra presentación de hoy, vamos a estudiar los años en los cuales los papas vivieron en Aviñón, Francia, junto al Ródano. Una gran crisis, porque como ustedes saben, el papa es el obispo de Roma y a la muerte de Bonifacio VIII ya los papas no pudieron residir en Italia. Tal era el enfrentamiento que había entre las facciones pro-francesas y aquellas que defendían los intereses de los nobles de Italia, de la Iglesia de Italia. Después de muerto Bonifacio VIII, la Iglesia tenía esta disyuntiva: elegimos un papa que apoye la línea de Bonifacio VIII enfrentado al rey de Francia, o elegimos a un papa que sea pro-francés o por lo menos que trate de buscar la reconciliación con Francia. Y eligieron a Benedicto XI. Benedicto XI era un hombre manso, duró prácticamente poco más de un año de papa. Había sido general de los dominicos, con mucha valentía estuvo al lado de Bonifacio VIII cuando lo quisieron secuestrar un grupo de soldados y mercenarios franceses. Bonifacio VIII había condenado a muchos franceses, nobles, teólogos, militares, y él perdona a los cardenales y teólogos franceses, incluso le da la absolución al rey Felipe IV y autoriza que el rey francés cobrara impuestos al clero, pero no perdonó a los que casi secuestran al papa, concretamente al cardenal Sciarra Colonna y al militar francés que dirigía la partida que intentó secuestrar al papa, a Nogaret. No los alcanza ese perdón. Benedicto XI, en el poco tiempo que estuvo, creó 3 cardenales. Los 3 eran gente de su confianza, eran dominicos, y ataca a aquellos enemigos de Bonifacio VIII, que eran en parte los franciscanos espirituales, franciscanos que querían vivir la pobreza de San Francisco, que condenaban el lujo y el boato del Papa. Era tal su rechazo de los franciscanos espirituales que hasta metió preso a un pobre franciscano médico catalán, Arnoldo de Vilanova, que era el médico de Bonifacio VIII, porque se metió a defender a los franciscanos espirituales. Este hombre, Benedicto XI, que era un hombre bueno, se dice que en su tumba ocurrieron muchas curaciones y así se mantuvo esa tradición que fue investigada y eventualmente este hombre, Benedicto XI, es beato de la Iglesia Católica. Le sucede Clemente V, Bertrand de Got, arzobispo de Bordeaux, Burdeos. No pretendió instalar la sede pontificia en suelo francés, pero no podía vivir en Francia. Él era un súbdito francés y no tenía cómo defenderse, y por eso tiene miedo de residir en Francia, residir en Italia, vive en Francia y hasta asistió a la coronación del rey en Lyon. Y desde 1309 reside en una pequeña ciudad cerca del Ródano llamada Aviñón. Ya para marzo de 1309 el Papa Clemente V está en Aviñón. Restablece a los cardenales Colonna, anula todas las medidas de Bonifacio VIII que perjudicaban a los franceses y crea en diciembre de 1305 10 cardenales, de los cuales 9 son franceses y 4 de ellos, ahí lo ven, el nepotismo, 4 de ellos eran sobrinos del Papa. El rey de Francia lo presionaba para que canonizara a Celestino V, el Papa que murió a manos de Bonifacio VIII. Canonízalo como mártir porque ese hombre lo mataron. No lo canoniza como mártir, pero sí lo canoniza como confesor. Y a la muerte de Clemente V habrá canonizado a 5 cardenales entre sus familiares. Y ahora este papa, muy pro-francés, anula la excomunión del jefe de la banda que
trató de secuestrar a Bonifacio VIII. O sea, que anula la excomunión de Nogaret. Roma es la sede del Papa, la primada de la Iglesia, y había sido la gran ciudad del Imperio Romano. Pero ahora el Papa, para escándalo de mucha gente, reside en Francia, bajo la tutela del rey francés. Aviñón está rodeada totalmente por el dominio francés. Los papas habían ido cada vez más confiando en los reyes de Francia para defenderse, recordarán, contra los Hohenstaufen. Vimos el enfrentamiento de Alejandro III contra Federico Barbarroja. Vimos luego el enfrentamiento de su nieto Federico II, Hohenstaufen, contra los papas. Y ahora los papas estaban controlados por los reyes de Francia, que se suponía que defendieran a los papas, pero acabaron controlando el papado. El papa está residiendo en suelo francés. El papa había perdido su imparcialidad. Ahora era una ficha de los designios franceses. Se había roto la concepción unitaria de la Iglesia. Estas afirmaciones dependen de un libro de historia muy famoso, una historia de la Iglesia de August Franzen, que fue profesor de historia de la Iglesia en Alemania, y está disponible su obra, Historia de la Iglesia, está gratis en internet. Es una obra que ha tenido, yo lo conozco, por lo menos 25 ediciones de esta obra. El rey de Francia quiso que Clemente V convocara un concilio ecuménico en una ciudad francesa que se llama Vienne. El concilio de Vienne, 1311-1312. Inició igual que el segundo concilio de Lyon, leyendo el Evangelio de Lucas, donde Jesús envía delante de él a los 70 discípulos. Así igual iniciaría en 1545 el concilio de Trento. El rey de Francia revisó la lista de los invitados. Muchos eran italianos y, por supuesto, una mayoría francesa. Ese concilio había sido convocado para reformar la Iglesia. Fíjense, estamos ahora en 1311 y hace rato que ya en el primer concilio de Lyon, 1245, en el segundo concilio de Lyon, 1274, se pedía que la Iglesia fuera reformada, pero no se hizo nada de eso. Se trató del tema de la pobreza de los franciscanos, un grupo que insistía que toda persona que tuviera autoridad en la Iglesia tenía que ser pobre, no podía ser persona dedicada al lujo, al gasto, al boato. Y el rey de Francia le pedía condena a Bonifacio VIII. ¿Se acuerdan de aquel sínodo del cadáver durante la Edad Media? El Papa Formoso, que lo desenterraron y sentaron el cadáver en una silla. Bueno, el rey de Francia quería que desenterraran a Bonifacio VIII y sentaran el cadáver en una silla para juzgar. No lo hizo el Papa. Pero el Papa se plegó a los intereses económicos y políticos del rey de Francia, condenando a los templarios. Eran unos caballeros que, como muchas veces servían de seguridad para transportar bienes y objetos valiosos, oro, etc., eran un grupo dentro de la Iglesia bastante adinerado, y el rey quería echarle mano a los recursos de los templarios. El rey está captando fondos porque sabe que se va a enfrentar a Inglaterra. Bueno, pues los templarios fueron falsamente acusados y torturados, y varios de ellos fueron condenados como herejes, y en aquella época al que era hereje lo quemaban vivo, y así fue que murieron varios de ellos. Bajo torturas terribles, los templarios confesaron lo que quisiera el rey de Francia, imagínense, y ya hay 54 de ellos que fueron ejecutados, de los 1000 casi que fueron presos. El gran maestro de la orden, Jacques de Molay, fue quemado vivo en París, a pesar de sus repetidas protestas de inocencia. Muere Clemente V y duran 2 años en poder elegir papa. El papa no
no tenía seguridad en Roma y sigue viviendo en Francia, en Aviñón. Y ahora eligen como un papa de transición a Juan XXII. Era un hombre enfermo de 72 años, competente, enérgico, era un viejito enérgico. Piensa que se les va a morir pronto. Y este hombre estuvo muy ligado a los intereses de la corona francesa, tanto que se enfrentó al emperador de Alemania y lo depuso. Era un enemigo del rey de Francia y él se vuelve, el papa se vuelve como una ficha del rey francés y lo depone al emperador alemán. Duró de papa 18 años, siendo así que pensaban que el hombre les duraría poco. También entró en conflicto con los franciscanos espirituales, porque los franciscanos vivían pobremente y achacaban que el Papa vivía para el lujo. Como vimos, él entra en conflicto con Luis de Bavaria, Luis de Baviera, y lo excomulgó eventualmente. Y ya este hombre, Juan XXII, para no depender tanto del dinero del rey de Francia, buscando independencia, hace reformas fiscales que le provean muchos fondos a la Iglesia Católica. Por ejemplo, todos los beneficios del primer año de cualquier cargo eclesiástico de cierta relevancia hay que entregárselo al Papa, todas esas entradas, sobre todo los obispos. Y más adelante él va a empezar a decir, bueno, también los beneficios menores tienen que contribuir al tesoro del Papa. El papado de Aviñón se va volviendo un papado rico. Juan XXII defendía que los que se salvasen solo verían a Dios después del juicio universal. Y eso lo va a ser condenado como herejía. Él se arrepintió en su lecho de muerte de esas ideas. En 1318 escribe una bula contra los fraticelli, es decir, los franciscanos espirituales, que querían vivir radicalmente la pobreza de San Francisco. Y el capítulo general de Perugia de los franciscanos se rebeló contra el Papa en 1322. Contra lo que afirman Juan XXII y la Inquisición, dicen los franciscanos espirituales, ni Cristo ni los apóstoles poseyeron bienes personales ni comunes. Así los fraticellis volvían a la carga sin importarle lo que el Papa había afirmado. Por supuesto, el Papa condenó esa declaración del capítulo general de los franciscanos en Perugia. Esas ideas, dijo el Papa, son heréticas. En 1328 hay un grupo de franciscanos que vive en las propiedades del Papa y entre ellos está un franciscano muy importante, Miguel de Cesena, está el filósofo Guillermo de Ockham, etc. Dicen que estos hombres se escaparon, porque estaban medio presos en un edificio perteneciente al Papa, amarrando sábanas, se descolgaron por la ventana y se refugiaron donde el enemigo de Juan XXII y del rey de Francia se refugian, donde el emperador alemán. Y aprovechan, cuando ya se ven libres, para condenar las ideas del Papa. Dice, señores, este hombre que nos está condenando a nosotros defiende ideas que son heréticas. Por su parte, Luis de Bavaria empieza a designar autoridades eclesiásticas en Italia y suspende, ¿no?, a otros, a los que estén rivales a él, y ahora a su vez es suspendido por Juan XXII. El emperador apela a un concilio general y lo excomulgan y ponen su reino en entredicho. El rey de Francia y el rey de Alemania y autoridades alemanas deponen a Juan XXII, al Papa. Fíjese usted qué enfrentamiento, ¿no? O sea, que autoridades favorables al emperador alemán deponen a Juan XXII. Y ahora designan a un papa rival, un antipapa, al franciscano espiritual Pietro Rainalducci, que adopta el nombre de Nicolás V y más tarde se sometió
al Papa. Y el Papa Juan XXII convoca una cruzada contra ese bárbaro, contra Luis. Y esta es la época de un documento que vamos a estudiar luego, el Defensor Pacis, de Marsilio de Padua y Juan de Jandún, su asistente, donde cuestionan la autoridad suprema del Papa, ¿no? Sobre todo lo que están fijándose es qué mal ha usado su autoridad Juan XXII, que se ha convertido en una ficha del rey de Francia. Ahora Luis de Baviera es coronado como emperador por el cardenal, un cardenal Corona, y el rey aprovecha para excomulgar y condenar a muerte al Papa, a Juan XXII. Juan XXII murió a los 92 años sin ver el fin de la lucha contra Luis de Baviera, y le va a suceder Benedicto XII. Dice que cuando lo eligieron, después de mucho lío, dice que le exclamó: han elegido papa a un asno. Por estos años, la nobleza alemana se libera de la tutela del papa para elegir emperador. Ellos van a decir: no tenemos que preguntarle al papa quién va a ser emperador. Benedicto XII va a construir un castillo que se conserva al día de hoy. La gente que visita Aviñón, de las maravillas que ve es este castillo, con una fachada de 133 metros, más de una cuadra, ¿no? Donde se ve que los papas de Aviñón no pensaban regresar pronto a Roma. Fíjese usted, desde el comienzo del siglo XIV, el papa está viviendo en Aviñón, Benedicto XII. Y desde los tiempos de Juan XXII, cada vez captando más fondos, es una iglesia rica. Le sucede Clemente VI, que una de sus frases famosas es: mis predecesores no supieron ser papa. Así lo criticó, por supuesto, Santa Brígida, que quería que los papas volvieran a Roma. Le sigue Inocencio VI. Es la época que sucede lo que les hablaba antes. Los alemanes se declaran autónomos a la hora de elegir emperador, y ellos dicen que el Papa no tiene que opinar sobre la elección del emperador alemán. Se liberan de esa tutela. Antes de la elección de Inocencio VI, que duró de Papa esos 10 años, los 25 cardenales presentes, antes de elegir Papa, juraron que quien fuera electo Papa no debería de crear cardenales hasta que su número total fuera inferior a los 16, y que no debiera haber más de 20 cardenales. ¿Por qué esto? Porque se repartían los recursos de la iglesia entre los cardenales. A más cardenales, menos recursos. Y los que fuesen nombrados deberían de requerir al menos la aprobación de las 2/3 partes de los cardenales, igual para alienar propiedad de la Santa Sede. Y que la mitad de los ingresos de la Santa Sede debieran ser para los cardenales. Por supuesto, siendo cardenal, quien luego sería papa como Inocencio VI, aprobó esto, pero desde que lo elige papa dice: no señor, nada de eso me obliga a mí, que soy el papa. Le sucede Urbano V, papa durante estos 8 años. Este es el hombre que poco a poco va escuchando a Santa Brígida, Santa Catalina de Siena. Por cierto, creo que hoy es Santa Catalina de Siena. Estamos filmando esto el 25 de marzo. Creo que por estos días es Santa Catalina de Siena. ¿Qué hacen estas mujeres? Gente muy religiosa, muy piadosa, le hablan a los papas, a Urbano V: usted tiene que volver a Roma. Esto es un escándalo. Usted es el obispo de Roma. Usted no puede residir en Francia. Y eventualmente Urbano V vuelve a Roma, va a volver a Roma. Y el Papa Urbano V volvió a Roma, pero le dio tanto miedo la inseguridad que tenía, que regresa a Aviñón, asustado por toda esa situación que se estaba viviendo. El sucesor, Gregorio XI, entra en Roma, regresa a Roma. Y al morir en 1378 va a crear un problema, porque en este momento los italianos, ahora que se ha muerto el Papa en Roma, no quieren ni pensar
que elijan un hombre que se vaya a llevar el papado otra vez para Francia. Santa Catalina de Siena había convencido a Gregorio XI que regresara a Roma. Ese fue el último papa francés y murió en Roma. Este es un personaje muy interesante, vale la pena que usted, a través de los recursos de que dispone, investigue a esta gran mujer, doctora de la Iglesia. Al principio, esta mujer, que era analfabeta, dictaba sus visiones, tenía grandes vivencias espirituales y ella las dictó, ¿no? Al principio las tuvo que dictar porque yo no creo que sabía leer ni escribir, pero era tremenda santa esta mujer, ya les digo, doctora de la Iglesia. Vamos a mirar un poquito atrás. Hemos estado viendo a los papas que están residiendo en Francia prácticamente desde el 1305. ¿Qué nos deja? Vamos a evaluar lo que se llama el exilio en Aviñón. ¿Qué nos deja esta época? Bueno, crece la centralización monárquica que se viene afirmando desde los mediados del siglo XIII, desde los 1200. Es decir, cada vez los reyes, tanto de Francia, el emperador alemán, los reyes de Inglaterra, son conscientes de su autoridad. Y ahora también los papas, que los papas también van a aumentar su centralismo. Ellos quieren elegir y nombrar los obispos de todas las diócesis y todos los cargos más importantes diocesanos. O sea que al nacionalismo de los reyes corresponde la centralización de los papas. Benedicto XII deseaba una reforma desde arriba, quería hombres capaces, dignos, y no solo gente que administrara beneficios y dinero. Era un hombre bien intencionado, pero ya se dan cuenta que hace rato que la Iglesia necesita aclararse cómo va a vivir los eclesiásticos, cómo debe ser la predicación, por ejemplo, a la gente corriente de la Iglesia. Viviendo en Francia, los pontífices necesitaban ingentes cantidades de dinero y se meten en aventuras políticas. Por ejemplo, Juan XXII apoya a los que eran enemigos del emperador alemán. Eso siempre se llama los güelfos, por un noble alemán que el apellido suena así. Por eso los güelfos son los contrarios al emperador y los gibelinos son los favorables al emperador. Y por eso todo esto implicaba nuevos gastos y cada vez más los papas tienen que arañar buscando dinero como pueden. Y por eso continuamente están tomando nuevas medidas económicas y fiscales. Esto es una frase creo que de Joseph Lords. Crece el fasto, se dispara el gasto. Muchos monasterios no eran solventes. Es una época de grandes epidemias y hay mucho despoblamiento y migraciones. El rey de Inglaterra se sintió con derecho de empezar a administrar los diezmos y más tarde los franceses también. Cada vez más los papas están tomando nuevas medidas económicas y fiscales todo el tiempo. Les voy a mostrar algunas de las instituciones y fiscalizaciones que inventaron los papas de Aviñón. La Cámara Apostólica, la Cancillería y el Ministerio Central de la Administración, el Consistorio Apostólico, la Penitenciaría, la Audiencia del Palacio Sagrado, etc. Todos son instituciones a las que hay que pagarle. Y cada vez los papas de Aviñón son más profranceses. Si usted mira el conjunto de los 134 cardenales creados por los papas de Aviñón, fíjense estos números: 13 italianos, 5 españoles, 2 ingleses, 1 oriundo de Ginebra y los restantes 113 franceses. Eso quiere decir que no hubo ni un solo cardenal alemán entre ellos. La exclusión de los alemanes databa de los días de Gregorio IX y solamente se cambió bajo presión cuando los días del gran cisma más tarde del Papa Urbano VI, que necesitaba apoyo del emperador. El prestigio externo del Papa decae porque el Papa aparece como una ficha del rey de Francia. Va decreciendo el respeto religioso y crece también la opinión de que un Papa puede ser hereje. Y los papas emplean la excomunión
el interdicto, que queda prohibido celebrar nada religioso en el imperio o en tal país, usan el interdicto y la excomunión abusivamente. La gente se da cuenta que esto es un abuso lo que está haciendo el Papa, según sus intereses económicos y políticos. Eso le va a quitar mucho prestigio al papado. ¿Qué era lo que estaba en juego? Poder y dinero. Y ahora, atiendan bien, desde el 1337 hay una guerra entre Francia e Inglaterra. Una guerra tan terrible que duró más de 100 años. Va a durar hasta 1453. Mire algo que estaba pasando, usted se va a quedar sorprendido. La iglesia inglesa tenía que contribuir al papado, pero ¿dónde vivía el papa? En Francia. Los fondos ingleses entraban al tesoro papal. ¿Y a quién le pedía dinero el rey de Francia para financiar sus ejércitos? Al papa. Los ingleses se dieron cuenta que ellos, contribuyendo al papado, estaban financiando los ejércitos que estaban matando ingleses. Eso va a crear, por supuesto, una gran tensión. Las pestes, las epidemias terribles del siglo XIV, les digo que esto fue una cosa, en algunos lugares, debido a la peste negra, murió 1/3 de la población y ya no había incluso gente para enterrar, porque estaba enfermo muchísima gente. Bueno, pues este tiempo de peste negra, la gente lo vivió también como un castigo por lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y como pasa siempre, se busca un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos. Se le echó la culpa. Están envenenando las aguas, etc. Se buscaron el echarle la culpa a los pobres judíos. Y esto ha pasado muchas veces, para vergüenza nuestra, en la historia de la iglesia. Usar a los judíos como chivos expiatorios. Bueno, eligen a Urbano VI. El pueblo romano a los cardenales. Mientras los cardenales están reunidos en Roma para elegir papa, ellos se enteran lo que está cantando el pueblo romano. Lo queremos romano, de otra manera los matamos. Por una ventanita, el obispo de Marsella les dice a los cardenales: apúrense, apúrense que los van a matar, elijan pronto un papa, porque aquí la gente se está armando. Bueno, hay un momento incluso que rompen las puertas y entran, y en lo que tardan en llegar a la sala donde están reunidos cardenales, agarran a un viejito y dicen: sí, ya elegimos, mira, este hombre es papa y es italiano, para que se calmara la multitud. Y después que se van, eligen papa a Urbano VI, que parecía al principio un hombre suave, pero desde que lo eligen papa, Urbano VI, ese dicho dominicano que hay: si quieren saber para qué da fulanito, dale un carguito. Bueno, pues este hombre, desde que lo eligen papa, le dice a los cardenales franceses: ustedes han sido unos abusadores, yo los voy a meter en vereda, van a ver cómo yo voy a organizar esta iglesia. Claro, este es un italiano. Y entonces los cardenales franceses se retiran de Roma, y cuando ya casi van saliendo por el norte de Italia, eligen a otro papa. Dice: señores, elegimos a Urbano VI porque nos presionaron, esa elección no es válida, no lo elegimos libremente, el verdadero papa es Clemente VII, que ahora lo elegimos, un papa rival. Y ahora esta presentación termina con esta tensión terrible: una iglesia con dos papas, un papa en Roma y el otro papa va a vivir en Aviñón, en suelo francés. Con eso vamos a continuar la próxima presentación.